Es un gusto poder participar en esta tarde con todos ustedes con esta actividad de actualización y espero que sea muy provechosa para todos los participantes en esta oportunidad. Manejo del paciente chagásico desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio. Y para eso, brevemente vamos a ver una parte introductoria para recordarnos qué importante es poder saber qué es lo que queremos diagnosticar. Para eso nos vamos a circunscribir a las fases de la patología chagásica y vamos a recordar que existen dos fases importantes, la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda, como bien sabemos, tiene una corta duración y generalmente es asintomática. Sin embargo, también puede presentar en algunas oportunidades algunos signos y algunos síntomas de importancia. Pero dentro de esta fase vale la pena mencionar la forma congénita, que es por la cual el Programa Nacional ya lleva mucho tiempo trabajando en el control del paciente nacido de madre positiva para Chagas. Y también es importante mencionar en la fase aguda la forma en inmunosuprimidos, ya que como bien sabemos, lamentablemente cada vez crece más la población infectada con VIH y también de otras patologías inmunosupresivas por las que es importante considerar cómo puede afectar la enfermedad de Chagas en estos pacientes. Pues bien, la fase crónica, por otra parte, vamos a subdividirla también por motivos prácticos en dos partes. Una forma indeterminada y otra forma ya complicada, en la que podemos diferenciar la forma cardíaca, la digestiva e incluso las formas mixtas. Bien. Asimismo, consideremos que el parásito, el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, es un hemoflagelado de la clase mastigófora de la familia Trypanosomatidae de la especie Cruzi. Esto es importante para poder hacer un diagnóstico adecuado en la fase aguda sobre todo. Y recordar además que dentro del ciclo evolutivo es importante diferenciar las diferentes formas parasitarias del parásito. Los tripomastigotes, que son las formas más conocidas generalmente y que se caracterizan por ser flagelados de alta motilidad, presentes en los huéspedes vertebrados. Es generalmente la forma en que siempre recordamos a este parásito. Otra forma parasitaria de importancia es la forma de amastigotes, que por su forma redondeada u ovoide se encuentra intracelularmente, es la forma reproductiva de este parásito y, como decíamos, se multiplica dentro de la célula. Y esto es muy importante recordar porque es a raíz de esta ubicación en que se comienza a producir el daño a nivel de los tejidos, a nivel de los órganos. Esta es la forma en que se reproduce, como decimos. La forma de epimastigote presente en el triatomino, muy similar al tripomastigote. Sin embargo, este se encuentra, como decíamos, dentro de la vinchuca, dentro del triatomino, y es la forma de multiplicación. La forma de tripomastigote metacíclico que se constituye en la forma infectante y que está presente en las deyecciones de la vinchuca y que es la que precisamente va a ingresar al torrente circulatorio del huésped vertebrado. Bien. Estas formas confluyen en este ciclo, que para recordar, y es muy importante para ayudarnos también a entender cómo se maneja al paciente y en los momentos específicos del laboratorio. Recordemos que la vinchuca nace en realidad sana y recién se constituye en vector de la infección por T. cruzi en el momento en que comienza a alimentarse y su alimentación de sangre infectada es la que determina su situación de vector. Ingresando al triatomino, ya dentro de su tubo digestivo, bajo la forma de epimastigote se multiplica en el intestino medio y a través de las deyecciones, como decíamos, va a salir bajo la forma infectante que es el tripomastigote metacíclico, que es justamente el que va a ingresar al huésped una vez que se produce la alimentación del vector. A través de la solución de continuidad dejada por la probóscide de la vinchuca, es que se introduce, facilitado por el rascado,
al parásito presente en las deyecciones que son depositadas de manera cercana al lugar en donde el probóscide de la vinchuca ha sido introducido en la piel de la víctima, en este caso del vertebrado. Una vez dentro del torrente circulatorio, es donde comienza a dispararse la respuesta inmunológica y la presencia de los macrófagos es sumamente importante, ya que son las primeras células que busca el parásito para introducirse y comenzar su ciclo reproductivo. Esta reproducción masiva hace que los amastigotes dentro ya, o sea, de la célula macrófaga, comiencen a multiplicarse y hagan estallar las células y replicar este ciclo reproductivo por varios días y por algunas semanas. Esta situación es clave para poder entender que cuando uno necesita hacer un diagnóstico de fase aguda, tiene que tener presente un periodo de incubación. Si uno necesita o uno desea hacer un diagnóstico inmediatamente, prácticamente es innecesario y va a resultar improductivo, ya que no vamos a tener una cantidad suficiente de parásitos circulantes en el torrente sanguíneo para poder ser detectables. Y esa es la razón por la que necesitamos esperar el lapso de aproximadamente 2 semanas que esta replicación resulte en una cantidad suficiente de parásitos detectables a través de técnicas directas parasitológicas. Esto nos va a permitir entender el por qué no podemos hacer un diagnóstico de manera inmediata o en cualquier momento. Es necesario mantener y recordar estos plazos. Este periodo de incubación puede variar entre 4 a 14 días. Generalmente preferimos tener un promedio de 2 semanas de espera. Y cuando se sospecha de una transmisión a través de la vía transfusional, incluso se tiene que esperar un poco más de tiempo. De todas formas, clínicamente no existen manifestaciones orgánicas durante este periodo. Esta curva es importante y nos va a poder en forma didáctica recordar qué es lo que va sucediendo en la evolución de la parasitemia y de la producción de anticuerpos, es decir, nos recuerda lo que sucede en la inmunología del paciente que se ha infectado. Como habíamos dicho, los primeros días van a ser claves para la reproducción masiva del parásito. Entonces, como ustedes pueden ver, la curva comienza los primeros días y poco a poco va aumentando la cantidad de parásitos en sangre, es decir, la parasitemia se hace evidente. Y aproximadamente se estima que entre el primer y segundo mes de producida la infección es cuando mayor cantidad de parásitos en sangre vamos a poder encontrar. Esto es clave para poder interpretar y y ha sido interpretado para poder organizar o poder elaborar los flujogramas de diagnóstico, los algoritmos de diagnóstico. Recordemos bien, para todos los que ya llevan trabajando tiempo en el tema de Chagas, que para los casos agudos de Chagas, cuando hay sospecha, más o menos entre el primer y segundo mes de la sospecha de haber adquirido la infección, es clave para poder solicitar pruebas de laboratorio de diagnóstico directo parasitológico. En este caso, podríamos hacer un micrométodo, por ejemplo. Lo mismo sucede cuando necesitamos hacer el diagnóstico o el seguimiento de los niños nacidos de madre chagásica. ¿Por qué? Porque entre el primer y segundo mes de vida del niño es cuando más tendríamos que incidir en la búsqueda de parásitos en sangre a través del micrométodo. Recordemos que en el flujograma de diagnóstico de Chagas congénito debemos realizar un micrométodo en el momento del nacimiento. Pero si sale negativo, es imperante hacer un micrométodo de control que tendría que hacerse entre el primer o hasta el segundo mes de vida preferentemente. Esta es la razón, porque la parasitemia se encuentra en pleno aumento, o sea, en pleno pico, que nos va a permitir hacer un diagnóstico con la posibilidad de poder detectar parásitos. Esta parasitemia, sin embargo, no se va a mantener en pico durante todo el tiempo. Y como bien sabemos, los parásitos, si bien están circulando, comienzan poco a poco a descender
hasta el punto no de desaparecer por completo, pero sí encontrarse circulantes en sangre periférica en cantidades muy escasas, con subidas cada cierto tiempo de pequeños picos, pero no vuelven a elevarse salvo que hayan reinfecciones continuas que repliquen esta curva de manera consecuente, ¿no? Entonces, si eso no sucede, esta parasitemia disminuye y aunque no desaparece, como mencionamos, se mantiene en baja cantidad. Sin embargo, recordemos que la inmunidad humoral también comienza a ponerse en práctica. Y si bien las IgM se producen desde un primer momento, no las vamos a detectar con métodos de diagnóstico laboratoriales de rutina. Entonces, si bien existen, obviamente no son el foco de nuestro interés en el laboratorio. Pero sí, las inmunoglobulinas de fase crónica, que son las IgGs, y que como ustedes pueden ver en la curva, que está pintada en amarillo, también comienza desde un principio a producirse. Sin embargo, ustedes pueden también observar que cuando la curva de la parasitemia comienza su descenso, es allí también cuando la curva de ascenso de los anticuerpos se hace evidente. Se estima que aproximadamente al sexto mes de la infección es cuando el organismo estaría produciendo una gran cantidad de inmunoglobulinas de fase crónica. Y es justamente la razón por la que a partir del sexto mes de infección aproximadamente recién podemos hacer uso de las técnicas serológicas de detección de anticuerpos IgGs. Antes no es productivo hacerlo y debemos realizar técnicas directas parasitológicas y recién, como menciono, a partir del sexto mes, emplear técnicas serológicas. Las inmunoglobulinas de fase crónica tampoco se van a mantener o van a continuar la subida indiscriminadamente. Llega un momento en que esta cúspide comienza un leve descenso y se mantiene como en meseta el resto de la vida del paciente. No. Ahora bien, si el paciente en algún momento hace tratamiento, la curva serológica también descenderá. Sin embargo, el descenso, como bien sabemos, no es inmediato y debido a la producción de anticuerpos de memoria, se va a perpetuar por mucho tiempo hasta llegar a presentar un leve descenso que deberá ser ese descenso sostenido en el tiempo para poder evaluar de esta manera la tendencia a la negativización en el tratamiento, pero ese es un proceso de muy larga data y esa es la razón por la que la evaluación del tratamiento es bastante larga y es bastante tediosa, pero es la forma que de rutina se puede hacer hasta el momento, ¿no? Bien, como ustedes pueden ver, esta curva nos ayuda fácilmente a comprender la razón de la aplicación de las técnicas en los momentos que requerimos. Bien, de todas formas, es bueno recordar que en la fase aguda prácticamente no existe una sintomatología aparente, salvo en muy escasas oportunidades que se ha tenido la suerte de poder evidenciar un signo tan específico como el signo de Romaña-Massa, por ejemplo, o los chagomas de inoculación, que si bien son bastante específicos e importantes, no son muy escasos en su aparición. De todas formas, los pacientes evolucionan a la siguiente fase. Entonces, de una fase aguda, que generalmente es asintomática o que en muy escasos porcentaje podría tener circunstancias complicadas como en meningoencefalitis o miocarditis, por ejemplo, o incluso llegar a la muerte, que cada vez se ve menos estos casos, la mayor parte de los pacientes van a evolucionar a la siguiente fase, que es la fase crónica. En esta fase crónica hemos mencionado dos formas, la indeterminada y la forma complicada. La forma indeterminada puede ser permanente, es decir, que los pacientes van a permanecer el resto de su vida en esta forma crónica indeterminada. Y aquí es importante mencionar que los pacientes que se encuentran en este momento son considerados infectados chagásicos, pero no enfermos chagásicos. Es decir, el paciente serológicamente presenta positividad a las pruebas serológicas de laboratorio, pero sin embargo no existe ninguna afectación cardíaca o digestiva todavía. Puede permanecer así el resto de su vida o evolucionar a una forma compleja en lo posterior. Otro porcentaje en la fase crónica sí presenta las complicaciones orgánicas
que pueden ser cardíacas o pueden ser digestivas. En nuestro país y en nuestra región la forma cardíaca es predominante y obviamente también la forma cardíaca puede llegar a derivar en una cardiopatía leve o evolucionar a una cardiopatía grave. Esta forma indeterminada es epidemiológicamente de mucha importancia y se debe considerar porque es la forma en la que se requiere que el paciente pueda hacer tratamiento. Es el mejor momento para poder tratar a un paciente. La forma crónica propiamente dicha ya presenta manifestaciones orgánicas de importancia, como bien sabemos, la forma cardíaca a través de de la cardiomegalia, como ustedes pueden observar que realmente es bastante importante, o las megavísceras como el megaesófago o el megacolon, que realmente son de mucha importancia y mucho sufrimiento para los pacientes. Para aplicar los métodos de diagnóstico, entonces, es importante considerar la fase que vamos a querer diagnosticar, además de los recursos laboratoriales disponibles. De acuerdo a la infraestructura y a estos recursos, los laboratorios para Chagas pueden clasificarse en laboratorios de primer, segundo o tercer nivel para Chagas. Ojo que estoy hablando de niveles de Chagas y no de niveles de atención. No necesariamente van a coincidir los niveles de atención con los niveles de diagnóstico para Chagas. Un primer nivel de laboratorio para Chagas es aquel que tiene la posibilidad de hacer pruebas de tamizaje. Un segundo nivel es aquel laboratorio que puede realizar pruebas de confirmación. Y un tercer nivel de laboratorio ya se constituyen los laboratorios de referencia departamentales, en donde, además de dilucidarse los diagnósticos inconclusos de los primeros y segundos niveles, pueden además hacerse controles de calidad, investigación, derivación de pacientes complejos, etcétera. Entonces, de acuerdo a los recursos y a las funciones manejadas, vemos que esos niveles pueden ser diferentes. Pues bien, en la fase aguda, ya lo habíamos mencionado, vamos a buscar a los parásitos, pero no a anticuerpos. Mientras que en la fase crónica, la búsqueda de anticuerpos es lo predominante, ya que los parásitos se encuentran muy disminuidos. Dentro de los conceptos importantes en el diagnóstico de Chagas, es preponderante hacer mención de dos términos o dos características que se mencionan mucho, pero que muchas veces no son tan claros en su concepto o en su... No es las definiciones no están claras para mucha gente y hay mucha confusión al respecto. He tratado de resumir las definiciones más prácticas posibles para que sea entendible para todos los participantes, así no sean de laboratorio, ¿no? Bien, estamos hablando de los términos de sensibilidad y especificidad. Son características preponderantes y que son características de todas las técnicas laboratoriales existentes. Son características intrínsecas al ensayo. Es importante también mencionar que para el diagnóstico de Chagas es necesario utilizar varias pruebas. La Organización Mundial de la Salud ha definido que cuando se requiere hacer un diagnóstico serológico de la infección chagásica, se requiere la realización de dos pruebas para hacer un diagnóstico. Una sola prueba constituye solamente tamizaje, mientras que dos pruebas constituyen un diagnóstico. Cuando dos pruebas no concuerdan en su resultado, incluso se requiere la realización de una tercera prueba para poder dilucidar una conclusión diagnóstica. Bien, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la capacidad que presenta una prueba de laboratorio de poder detectar la mayor cantidad de posibles positivos para una infección, en este caso para la infección chagásica. La sensibilidad entonces nos va a permitir captar a todos los posibles infectados chagásicos, pero esto con el riesgo evidentemente de también de captar falsos positivos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, por lo que una prueba sensible, que es utilizada, por ejemplo, en tamizaje,
no nos va a determinar una conclusión diagnóstica en realidad, nos va a denotar una posibilidad de infección. Mientras que la especificidad es la característica por la cual la prueba es capaz de detectar anticuerpos de manera específica, es decir, descartar a los falsos positivos y quedarnos con los verdaderamente positivos, detectar a cuáles son los verdaderamente negativos también. Entonces, esta capacidad o esta característica diagnóstica es muy útil en las pruebas confirmatorias. Entonces, el tamizaje es la primera prueba que se realiza dentro del bagaje de pruebas y que necesitamos sea más sensible que específica. Puede captar falsos positivos, pero lo que nos interesa es que no se escape ninguna posibilidad. Este tamizaje es bastante útil cuando se interviene grandes cantidades de población. En nuestro país se ha definido utilizar tanto la prueba inmunocromatográfica como la hemaglutinación indirecta como pruebas de tamizaje, mientras que las pruebas confirmatorias se definen como la segunda prueba que necesita ser más específica que sensible. Todo esto con el afán de poder descartar todos los falsos positivos y quedarnos con los verdaderamente positivos a Chagas. El protocolo nacional establece que las pruebas de confirmación de elección es el ELISA, ya sea este convencional o lisado. Si tendríamos discordancia entre la primera y la segunda prueba, recurrimos a una tercera prueba. En ese caso, esta tercera prueba necesita ser mucho más específica y por lo mismo el protocolo nacional ha definido que sea el ELISA recombinante o bien la inmunofluorescencia indirecta para Chagas, las pruebas que dilucidan los resultados discordantes. Bien, si hablamos del diagnóstico de fase aguda, ustedes pueden ver en la tabla una serie de pruebas que en el transcurso de la historia del diagnóstico de Chagas se han ido utilizando en diferentes momentos. En primer lugar, y aunque está en el centro de la tabla, vemos la gota fresca y la gota gruesa. No nos olvidemos que la enfermedad de Chagas fue descubierta, un hallazgo cuando se investigaba malaria, ¿verdad? Entonces, las pruebas utilizadas para malaria fueron pruebas que en un principio nos dieron luces sobre la presencia del Trypanosoma cruzi en las muestras sanguíneas de los pacientes. Pero como ustedes pueden observar, estas dos pruebas, tanto la fresca como la gruesa, su sensibilidad no es tan alta. Estamos hablando de que esta sensibilidad no es tan alta porque se requiere una gran cantidad de parásitos circulantes para poderse observar en la gota fresca o en la gota gruesa. Por lo mismo, no son actualmente las pruebas idóneas para aplicar en un diagnóstico de fase aguda. Ahora bien, tenemos otras pruebas. Por ejemplo, ustedes pueden observar el Strut, el microstrut. El Strut fue una técnica muy utilizada en su momento, pero el inconveniente de esta prueba, que pese a tener una muy buena sensibilidad, requería una gran cantidad de sangre para poder realizarse. Entonces, para una sola prueba, 5 ml de sangre es demasiado. Esta prueba evolucionó y su modificación llevó a la técnica del microstrut, en la que ya se utilizaban tubos capilares. Sin embargo, requerían cortar el tubo para poder justamente observar microscópicamente la interfase entre los glóbulos blancos y el paquete globular rojo, ¿no? El lugar en donde se depositan los parásitos, justamente en la capa blanca donde se encuentran también las plaquetas y glóbulos blancos. Entonces, esta técnica tuvo una evolución todavía, una más al micrométodo, o también llamada técnica del tubo capilar para Chagas, que es la que actualmente utilizamos dentro del protocolo de diagnóstico para Chagas agudo o para Chagas congénito. Y esta técnica es la de elección, es una técnica que vamos a ver más adelante, mayor detalle, pero que actualmente es la técnica de oro para la fase aguda en los laboratorios de rutina.
Las otras pruebas que ustedes pueden ver en la parte inferior de la tabla, si bien cuentan con una excelente sensibilidad, hablamos del seno diagnóstico, hemocultivo y la reacción en cadena de la polimerasa, lamentablemente son técnicas que han sido relegadas a la investigación únicamente. Primero, porque por ejemplo, para el seno diagnóstico se requiere de un laboratorio exclusivamente montado para seno diagnóstico, con un bioterio, criadero de gallinas, etcétera, etcétera. Y aparte, el resultado tarda bastantes días en poderse obtener. Entonces, para motivos de investigación, si bien fue muy utilizada en su momento, ya no la utilizamos para rutina diaria en los laboratorios. El hemocultivo, lo mismo, necesita un laboratorio de microbiología y todo lo que se requiere en uno de ellos para poderse realizar. La PCR, lo propio, que si bien es una técnica muy en boga ahora, hoy en día, lamentablemente no está al alcance de los laboratorios de rutina. Entonces es importante considerar además que lo que necesitamos es que hacer accesible el diagnóstico de Chagas. El acceso es fundamental. Estamos hablando de una patología altamente prevalente. Una gran cantidad de nuestra población está infectada. Es decir, que necesitamos que todos los laboratorios de primer nivel, de segundo nivel, hagan Chagas y necesitamos pruebas que estén al alcance de estos laboratorios para poder hacer los diagnósticos de manera adecuada. Por consiguiente, de toda esta lista, el micrométodo sigue siendo en este momento el gold estándar para los laboratorios de rutina. La prueba del micrométodo se basa en la concentración a través de la fuerza centrífuga, es decir, la sangre, debido a la fuerza centrífuga de la centrifugadora, valga la redundancia, separa los componentes sanguíneos de acuerdo a su peso molecular. Y esta separación distribuye el paquete globular en la parte inferior, los glóbulos blancos y plaquetas en la interfase, como ustedes pueden ver. Y es aquí también donde el parásito del T. cruzi se acomoda debido a su peso molecular. Y encima el plasma. Bien. Entonces, es justamente esta interfase en la que vamos a trabajar la observación microscópica. Obtenemos los tubos capilares con la sangre centrifugada y justamente acomodamos, pueden haber diferentes modelos de soporte para los tubos capilares, ¿no? Aquí yo les he puesto dos modelos diferentes y cada laboratorio tiene que ver la forma en que mejor se acomoda, ¿no? Generalmente se utiliza esta en nuestro medio, al menos aquí en el departamento de Chuquisaca. Se ha implementado esta forma de soporte. El INLASA trabaja con esta otra, que es con plastilina, que también es bastante buena. Entonces, los laboratorios tienen que ver qué les resulta más cómodo y qué es más práctico, ¿no? En realidad es el soporte. Lo que interesa es la visualización de la interfase y eso se hace con un microscopio óptico. ¿Qué es lo que vamos a visualizar? Ustedes pueden ver acá en el video, lo que se mueve es el parásito. Y ustedes pueden ver, si no fuera por el movimiento, no podríamos notar el flagelo del parásito. Estamos hablando de que es un hemoflagelado y ese flagelo le da la motilidad y su movimiento bastante vital es lo que lo caracteriza y lo que lo diferencia de las plaquetas que también pueden estar ubicadas en esta región. Pero es importante diferenciar. El movimiento de una plaqueta no es igual al movimiento del parásito. El parásito tiene un movimiento flagelar bastante intenso. Las plaquetas tienen un movimiento vibrátil, el movimiento browniano, que asemeja a un temblor. Entonces, es importante que para hacer una buena lectura del micrométodo, el personal que tener bien clara la diferencia entre un movimiento vibrátil y un movimiento flagelar. En este otro fresco también se puede observar, y aquí se ve mejor, este tripanosoma está mucho más vital. Ustedes pueden ver, igual es el movimiento flagelar el que nos va a permitir hacer un diagnóstico adecuado. Y para hacer un diagnóstico adecuado es imprescindible tomar en cuenta el tiempo entre la toma de muestra de la sangre
y la lectura al microscopio. Mientras más tiempo pase, la probabilidad de que el parásito decrezca en su movimiento y muera es mucho mayor. Por lo tanto, mientras más rápido se haga la lectura, es mucho más, es mucho mejor porque se puede hacer un diagnóstico realmente adecuado. Aquí tengo también otro video. Ustedes pueden ver acá, vean, se nota claramente la forma del parásito, pero debido al movimiento. Si este parásito estuviera estático, con seguridad pasaría totalmente desapercibido, ¿no? De ahí la importancia de poder hacer una lectura adecuada en el tiempo adecuado. Pues bien, este micrométodo es la técnica adecuada porque tiene muchas ventajas, poco volumen, bajo costo, es bastante simple, rápida en sus resultados. Por eso se ha convertido en la técnica de elección para la fase aguda. Pero sin embargo, al ser la muestra lábil, el tiempo de lectura es importante. Esto puede variar entre 6 a 12 horas, el tiempo máximo de lectura de acuerdo a la temperatura de los ambientes. En los lugares más cálidos, el parásito dura mucho menos todavía. Otro problema es el límite de detección, ya que para poder encontrar un micrométodo positivo, se estima que aproximadamente tendrían que haber unos 40 parásitos por ml. Eso significa una parasitemia intermedia, una parasitemia alta para poder diagnosticar un micrométodo positivo. Si existen menos parásitos, si la parasitemia es baja, lamentablemente no vamos a encontrar al parásito. Y esa es la razón por la que dentro de los algoritmos diagnósticos no existe solamente una vez, sino se tienen que buscar 2 hasta 3 veces de ser posible en diferentes momentos durante la fase aguda de la infección. Otra limitante es el estado del equipamiento. Necesitamos que tanto los microscopios como las centrifugadoras en el laboratorio estén funcionando de manera óptima. ¿Por qué razón? Porque las microcentrifugadoras, si no están girando a la velocidad que se requiere, que son aproximadamente 10.000 revoluciones por minuto, van a hacer que la separación no sea completa. Entonces, el parásito puede quedar atrapado en el paquete globular rojo y por lo mismo no vamos a poder visualizarlo en la interfase. De la misma manera, un microscopio que no tiene claridad en su visualización no nos va a permitir detectar un movimiento claro. Por otra parte, el personal sí debe estar formado y motivado. Evidentemente, no vamos a encontrar todos los días micrométodos positivos, pero tenemos que buscarlo con la idea de que en cualquier momento se puede presentar un caso. Y eso es bastante importante porque estaríamos detectando un paciente en fase aguda y para el tratamiento eso es lo más óptimo. Por otra parte, el anticoagulante utilizado de preferencia siempre va a ser la heparina sódica debido al pH de la heparina sódica, que es el mismo del organismo. El citrato de sodio no es tan aconsejable y mucho menos el EDTA. El único, por lo mismo, la heparina sódica. La conservación de las muestras, que si bien hemos dicho de preferencia la lectura debería ser inmediata, existe también la situación, sobre todo en las áreas rurales, de que las muestras son tomadas y recién transportadas al laboratorio. Entonces, es necesario tener en cuenta que si van a transcurrir varias horas entre la toma de muestra y la lectura, estas muestras deben ser conservadas al abrigo de la luz y a la temperatura de 4 grados centígrados para poder mantener al parásito con vida. Bien. Pasando a la fase crónica, bueno, la fase crónica, como hemos dicho, es la fase más larga, ¿no? Durante la vida del paciente. La parasitemia ya está escasa y lo que aquí vamos a buscar son las inmunoglobulinas de fase crónica o IgGs. Y habíamos mencionado, ¿no? Desde el año 2002, la OMS nos indica que para poder hacer un diagnóstico, necesariamente necesitamos 2 pruebas de diferente principio, pero que concuerden en su resultado. Y si hubiese discordancia, someter a esto a una tercera prueba. Existen hoy en día una serie de pruebas en el área comercial, ¿no? Y que están al alcance de los diferentes laboratorios. Tenemos la inmunocromatografía rápida o IC, la hemaglutinación indirecta o HAI, el inmunoensayo enzimático que puede ser lisado convencional, el ELISA, el inmunoensayo enzimático que es el ELISA recombinante y la inmunofluorescencia indirecta o también denominada IFI.
La técnica de CLIA, en realidad, no es una técnica que en este momento en nuestro país haya sido estandarizada para su utilización, pero sin embargo ya existen algunos reactivos para esta técnica. Me imagino que en el transcurso del tiempo esto puede cambiar y tendrá que estandarizarse para poder ver si es que es útil o no. En este cuadro igualmente vamos a ver una comparación entre la sensibilidad y la especificidad de todas estas pruebas, pero aquí como ustedes pueden ver casi no existe mucha diferencia, ¿no?, entre la especificidad y la sensibilidad. Sin embargo, aquí lo que es preponderante es ver cuáles son los recursos de laboratorio disponibles para su aplicación en las diferentes, ya sea laboratorios o también en las diferentes mm, posibilidades de diagnóstico que queramos armar. La inmunocromatografía no requiere de ningún recurso laboratorial. La hemaglutinación sí requiere, necesariamente se tiene que hacer ya en un laboratorio, al igual que el resto de las técnicas. Pero a medida que vamos viendo en el cuadro, el ELISA y la inmunofluorescencia ya se requieren de mayores recursos laboratoriales para poderse emplear. Por lo mismo, no todos los laboratorios podrán realizarlas. La inmunocromatografía rápida tiene la gran ventaja, en su mayoría de las veces, de poder utilizar sangre entera, suero o plasma. Requiere de muy escasos insumos y la gran ventaja es poder utilizar esta técnica en terreno, cuando uno quiere hacer tamizaje masivo en escuelas, en puestos y centros de salud que no tienen laboratorio, en cualquier salón multifuncional donde se concentra la población, etcétera, etcétera. No necesita de un personal especializado, personal de laboratorio para poder realizar. Cualquier personal de salud capacitado puede realizarla de manera adecuada y sin mayor inconveniente. Es justamente lo que estamos haciendo en Chuquisaca hace muchos años ya. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, esta técnica tiene una fase sólida en donde está sembrada en la parte del medio. Esta es una tira, por ejemplo, o es un cassette. Puede ser tira o puede ser cassette, no importa. Es una fase sólida en donde se encuentra sembrado el antígeno. Cuando la muestra conteniendo anticuerpos, antitecruci, es colocada, el encuentro antígeno-anticuerpo se lleva a cabo y la visualización se traduce en la formación de líneas coloreadas. Así, esto, por ejemplo, es el Stack Pack, que ha sido muy utilizado durante muchos años por el programa nacional. Esta es una técnica que viene en cassette. Como ustedes pueden ver, tiene una ventana aquí abajo donde se coloca la muestra. La ventana de visualización, que está dividida en dos, la superior es que sí o sí tiene que siempre poder visualizar una línea, que es la línea de control, que nos advierte que está funcionando el reactivo de manera adecuada. Y la ventana inferior es donde el paciente, si es que es positivo, se va a visualizar una línea del resultado del paciente, y si es negativa, evidentemente no va a pintar. Dependiendo de la marca del reactivo, algunos vienen con un buffer, otros vienen sin buffer, algunos vienen con colector de muestra, otros vienen sin colector. Lo importante acá es recordar que dos líneas representan un resultado positivo y una sola línea un resultado negativo. Para poder realizar la prueba, lo que hay que hacer es desinfectar la zona de punción, que generalmente puede ser la parte lateral del dedo, ya sea medio o anular, realizar la punción con una lanceta, limpiar la primera gota y recién la segunda cargar en el colector, depositar la sangre en la ventana de la muestra. Si es que es necesario colocar el buffer, se coloca la cantidad de buffer que cada prueba puede requerir. Y lo más importante, respetar el tiempo de lectura. Esto es fundamental, ya que si la técnica indica que son 10 minutos para leer el resultado, son religiosamente 10 minutos. Si son 15 o son 20, tienen que respetarse esos tiempos. No se puede leer ni antes ni después. Antes podemos correr el riesgo de interpretar como negativos resultados, que en realidad sí lo son, o más allá del tiempo de lectura, por decir, si la lectura se tiene que hacer a los 15 minutos y yo leo a la media hora, es posible que puedan existir líneas, pero que no se deban a los anticuerpos anti-T-cruci, sino a anticuerpos heterófilos que podrían interferir. Entonces, el tiempo de lectura para esta prueba es fundamental.
Pese a ser una técnica bastante fácil en su desarrollo, es importante respetar esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia en la interpretación. La hemaglutinación indirecta, por otra parte, es una técnica bastante utilizada en nuestro medio y en nuestro país ha sido muy difundida. Particularmente yo soy fan de esta técnica porque le veo muchas características realmente útiles. Por ejemplo, primero, puede ser utilizada en cualquier tipo de laboratorio, primer, segundo, tercer nivel de laboratorio para Chagas. Lo que permite esta técnica es la cuantificación de anticuerpos y para mí eso es fundamental en el seguimiento post-tratamiento. Es bastante útil para este tema. Las diluciones están estandarizadas en nuestro país y van desde 1 en 8 hasta 1 en 1024 o más. Pero es importante aquí considerar lo siguiente. Las diluciones carecen de importancia en el diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? No es que no interese en realidad. Lo que pasa es que las diluciones o los títulos obtenidos en el HAI no nos van a indicar la gravedad del paciente o si el paciente se encuentra complicado con alguna afectación orgánica, ni mucho menos, o si está en una fase indeterminada y está migrando a una crónica propiamente dicha. Eso no nos indica los títulos de anticuerpos, pero sí los títulos de anticuerpos van a ser útiles en dos momentos. En el post-tratamiento, como les decía, porque nos va a poder evaluar la disminución de los anticuerpos en el tiempo. Y otro momento muy importante en el que sí cuenta el título de anticuerpos es cuando estamos haciendo la búsqueda de casos congénitos a partir del sexto mes. Si bien hay vistas de que cambie el protocolo, hasta el momento el protocolo en vigencia nos indica que, por ejemplo, la línea de corte para los niños a los 6 meses de edad es de 1 en 128. Entonces, esto es muy importante para poder hacer una interpretación adecuada de los diagnósticos de fase aguda en los casos congénitos. ¿Cuál es el principio de esta prueba? Pues bien, estamos hablando de que esta prueba se basa en la presencia de glóbulos rojos sensibilizados con fracciones antigénicas de T-cruci, que al ponerse en contacto con los anticuerpos anti-T-cruci presentes en el suero del paciente, van a formar un entramado a manera de red. Este complejo antígeno-anticuerpo se visualiza como un manto de reactividad en el fondo del pocillo, como ustedes pueden ver en la imagen. Si no existen anticuerpos, estos glóbulos rojos van a precipitarse en el fondo, se van a aglutinar, mejor dicho, en el fondo a manera de un botón, dando un resultado no reactivo. Entonces recordemos, la presencia de un manto de reactividad nos indica que la técnica tiene anticuerpos, nos demuestra la presencia de anticuerpos. La presencia la ausencia de anticuerpos se visualiza como un botón de reactividad. Lo que veíamos en la anterior, ¿no? En esta, por ejemplo, ustedes pueden ver acá. Este es un botón. Este es un botón que quiere ser manto, pero que no se considera como manto. Y a partir del 50% del pocillo en adelante, ya se visualiza como un manto de reactividad. Bien, entonces, ¿cuál es el cutoff o línea de corte o línea de positividad para esta prueba de la hemaglutinación indirecta? Es de la dilución 1 en 16. Este cutoff o línea de reactividad para pacientes mayores de un año en adelante. Esto es importante de recordar y estandarizar, ya que si bien los prospectos de los reactivos pueden mencionar otros cutoffs, otras líneas de corte, en nuestro país se ha estandarizado la línea de corte de 1 en 16. Es decir, a partir de esta dilución, todo paciente se va a considerar reactivo para Chagas en esta técnica. En pacientes menores de un año, de 1 en 128. Seguramente cuando se hable de Chagas congénitos se va a hacer mención de este punto. Bien, ahora bien, mayor título no implica mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad, tampoco nos indica si el paciente está
el paciente está enfermo, si tiene complicaciones orgánicas, ¿no? Lo que mencionábamos, el título no es indicador de gravedad, pero sí de reactividad. El inmunoensayo enzimático, ELISA, es una técnica muy utilizada actualmente. Pueden ser utilizadas estas técnicas en segundos y terceros niveles de laboratorio. Puede ser convencional o recombinante. Y la interpretación de sus resultados va a depender del cutoff o línea de corte. El cálculo del cutoff va a depender mucho de la marca de reactivos que se empleen. Por lo mismo, el personal del laboratorio requiere tener una idea bien clara de cómo se debe construir el cutoff o línea de corte y hacerlo visible en el informe de resultado que el médico va a interpretar. ¿En qué se basa esta técnica? Bueno, pues esta técnica igual requiere de una fase sólida en la que están pegados los antígenos de T-Cruci y si existe en la muestra del paciente anticuerpos anti-T-Cruci, este complejo antígeno-anticuerpo se va a formar. Pero requerimos amplificar la reacción, hacerla visible. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la adición de un conjugado, que es una macromolécula, una antigamaglobulina, que se va a adherir a este complejo no antígeno anticuerpo y a través de una reacción enzimática entre la enzima, su sustrato y una sustancia coloreada, se va a hacer visible a través de la formación de coloración. Ustedes podían ver acá, por ejemplo, cada cubetita es un paciente. Por lo mismo, lo que ustedes pueden ver en amarillo, por ejemplo, son pacientes con reactividad. Si bien se puede leer a simple vista, es importante utilizar un lector de lisa para las muestras que tienen coloraciones sutiles. Bien, pasamos a la inmunofluorescencia indirecta. Esta técnica es muy similar a la anterior, pero con la diferencia de que se utiliza una gamma globulina humana marcada con un colorante fluorescente. Lo mismo, existe una fase sólida en la que se encuentra pegado el antígeno de T-Cruci. Si el suero del paciente contiene anticuerpos, el complejo antígeno-anticuerpo se va a hacer visible a través de la adición de una molécula, una macromolécula, que está formada por el conjugado de una antigama globulina marcada con fluoresceína. Esto se hace visible a través de la coloración fluorescente. Estas son las plaquitas en donde está pegado el antígeno y todo el procesamiento. Y al finalizar se lee con un microscopio de fluorescencia. Esto es lo que se ve en el microscopio de fluorescencia. La membrana fluoresce. Estos son epimastigotes que se encuentran pegados con los antígenos en la placa. Y si existe anticuerpos en la muestra del paciente, el conjugado va a fluorecer la membrana, por lo que se puede observar ese color verde manzana característico de la fluoresceína. Entonces, un resultado positivo se observa con fluorescencia, como ustedes pueden ver, y un resultado negativo se ve opaco, sin brillo, un color más café, ¿no? Muy diferente al verde manzana fluorescente que se observa en muestras positivas. Bien. Hasta aquí hemos llegado con la revisión del manejo laboratorial del paciente. No sé